El rey de Frigia se llamaba Midas y poseía una gran fortuna, un hermoso castillo, montones de monedas de oro. Vivía con su hija Zoe. El rey Midas pensaba que su felicidad se la daba su riqueza. Un día Dionisio, dios de la celebración, pasó por Frigia con su acompañante Silenio, que cansado por el viaje quedó descolgado de la caravana de Dionisio y fue a parar a los preciosos jardines del rey Midas. Se quedó dormido. El rey lo encontró, lo reconoció y lo cuidó unos días hasta que se lo devolvió a Dionisio, que muy agradecido concedió un deseo al rey Midas. Y cómo no, el rey pidió que todo lo que tocase se convirtiera en oro. El dios Dionisio frunció el ceño, pero se lo concedió. Al día siguiente Midas despertó, tocó la mesita de noche y se convirtió en oro. Después una silla, una alfombra, un cuadro, la bañera y todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero tuvo hambre y al tocar el pan se convirtió en oro y al beber vino se atragantó. Al rey Midas le empezó a entrar miedo y justo en ese momento su gatita saltó sobre su regazo y se convirtió en una estatua de oro. El rey comenzó a llorar. Su hija Zoe lo oyó y fue a consolarlo y lo tocó, y al instante se convirtió en estatua de oro. El rey Midas estaba tan desesperado que imploró al dios Dionisio, quien le dijo que su arrepentimiento le había salvado y para devolverlo todo a la normalidad debía coger agua del río Páctulo y lavar todo lo que había convertido en oro. Así lo hizo Midas. Primero fue con Zoe y después con su gata y más tarde con todo lo que había transformado en oro. De esa manera aprendió a amar el brillo de la vida en vez del brillo del oro, y fue muy generoso repartiendo sus riquezas entre los habitantes del reino. Y bueno, esta historia, esta fábula, no deja de ser eso, una historia, algo que realmente solamente trata de ilustrar en alguna manera lo que a veces los seres humanos tenemos en cuanto el concepto que tenemos en cuanto al dinero, en cuanto a las riquezas, en cuanto a las finanzas. Pero en esta lección 3 de esta serie que hemos titulado La mayordomía cristiana, lo que vamos a ver lo que vamos a analizar es cuál es la voluntad de Dios en las finanzas. Y primeramente quiero volver a leer lo que habla el libro de Primera de Crónicas en el capítulo 29, versículos 11 al 14, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, y lo voy a leer en la Reina Valera, en la Reina Valera lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Creo que este pasaje, así como el pasaje que Pablo allá en el Areópago habla a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, nos ilustran, nos enseñan, nos muestran a quién pertenece todo. Entonces, la clave para entender la voluntad de Dios en las finanzas es el entendimiento adecuado de lo que es la mayordomía. De acuerdo a la definición del diccionario, un mayordomo es aquel que administra adecuadamente la propiedad de otro.
Nosotros simplemente somos mayordomos de la propiedad de Dios. Mientras estamos en la tierra, Él puede escoger confiarnos poco o mucho según su voluntad, pero en ningún caso seremos los dueños. Si como cristianos aceptamos nuestro papel y administramos los recursos de Dios de acuerdo a su dirección, Él continuará confiándonos más y más. Pero, ¿por qué confiaría Él más propiedades a quien empieza a manifestar y a sentir que es el dueño total? Es más, hasta que el cristiano no reconoce la propiedad absoluta de Dios, no podrá experimentar la dirección de Dios en la administración financiera de su vida. Entonces, la mayordomía cristiana tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios y el plan que Dios tiene para nosotros. Hay dos pasajes en la Escritura que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor esta situación. El primero lo narró nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Habla entre otras cosas la parábola, no lo voy a leer todo, habla entre otras cosas la parábola, ahí en el capítulo 25, desde el 14 en adelante, habla acerca de los talentos y cómo es que ilustra a nuestro Señor Jesucristo que un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y ahí sigue hablando y sigue diciendo que a uno le entregó 10, a otro 5 y a otro 1. Y después se fue y cuando regresó llamó a cuentas a aquellos. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, primero cada uno recibió diferente cantidad. Ahora, debemos reflexionar por lo menos en 2 o 3 cuestiones ahí de esta parábola. ¿Les pidió el dueño a todos que ganaran lo mismo? Por supuesto que no. De acuerdo a lo que él había repartido, él esperaba que trabajaran en ese sentido. Ahora, ¿cómo fueron recompensados los siervos fieles? Y bueno, ahí la historia muestra que prácticamente duplicó los talentos o los dones que les había dado. Pero ¿qué le pasó al último? Y finalmente, ¿cuál es el principio fundamental de esta parábola? La mayordomía, cada uno usando su habilidad, administrando bien los recursos de su maestro y regresándolos a él. Así es que sea poco, sea mediano, sea mucho, sea cualquier circunstancia, en talentos, en dones, en riquezas, en dinero, en bienes, en todo lo que tenga que ver con lo que estamos tratando acerca del uso adecuado del dinero, todo lo que tenga que ver, Dios nos los ha concedido o Dios nos lo concede para que trabajemos arduamente de acuerdo a las capacidades, los dones y los talentos que Él nos ha dado, pero nosotros tenemos que imitar la actitud y la acción de los aquellos dos siervos que trabajaron y que ofrecieron resultados al 100% y no la actitud que tuvo aquel que incluso tuvo miedo y enterró sabiendo que el amo como era. Pero realmente la cuestión es que Dios se agrada de que lo hagamos precisamente conforme a su voluntad. Y creo que otra de las cuestiones que a veces nos tenemos que preguntar y ver en cuanto a que si estamos manejando adecuadamente las finanzas en nuestra vida y lo estamos haciendo a la manera de Dios, es otra historia que contó también nuestro Señor Jesús allá en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículos 16 al 20, es más corto, lo voy incluso a leer, porque da para la reflexión en cuanto a cómo es que debe ser nuestra actitud en cuanto al manejo de las finanzas, el manejo del dinero. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche
vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es una historia que verdaderamente nos hace reflexionar qué estamos haciendo con el manejo de finanzas en nuestra vida, cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea la cantidad, cualquiera que sea la abundancia, qué es lo que estamos haciendo, porque lo que nos muestra esta historia, lo que nos habla es esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es cómo se describe a este hombre. ¿Acaso condenó Dios su riqueza? No, había trabajado arduamente, había producido muchísimo y realmente el problema no fue el haber acumulado o el haber producido o el tener abundancia de bienes. Pero realmente, ¿dónde se equivocó el granero? Según la historia y sus expresiones y lo que podemos ver de acuerdo a lo que narra nuestro Señor Jesucristo, es que en ningún momento, en ninguna etapa de todo lo que menciona ahí el pasaje en cuanto a la actitud de hombre, Dios no estaba presente en su vida. Dios no estaba presente en su vida. Y creo que esto es algo que nosotros jamás tenemos que olvidar. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios. Y si hemos logrado mucho o no hemos logrado tanto, es solamente la voluntad de Dios. Y si tal vez no estamos logrando prácticamente nada, o tal vez los resultados son una y otra vez negativos, nos deberíamos preguntar realmente, en lugar de ver si no es que a Dios le agrada, lo que debemos preguntar es de qué manera lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, si lo estamos haciendo para la honra y la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con aquel hombre, a pesar de que en su trabajo había mostrado gran habilidad, un gran talento para acumular. Realmente la reprensión de Dios fue porque finalmente todos nosotros pertenecemos a Dios y todo lo que podamos obtener viene de Dios. Entonces, Dios usa el dinero en la vida del cristiano para dirigirlo. Si nosotros buscamos su sabiduría, Él la dará. Pero entendamos que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos. Dios frecuentemente retiene fondos con el propósito de enseñarnos una lección. Muchas veces los cristianos hacen planes por sí mismos sin la dirección clara de Dios. No solo se viola el principio de no tentarás al Señor, sino que es muestra de no aceptar totalmente la sabiduría de Dios. Aprendamos de ella para manejar el dinero conforme a su voluntad y entender nuestro papel como instrumentos que somos de Él. De esa manera, nosotros podemos empezar a hacerlo a la manera de Dios, manejar las finanzas de acuerdo a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y de tal forma que entonces vamos a analizar algunos principios que tienen que ver con esto que estamos hablando en cuanto a manejar las cosas apropiadamente o manejarlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Para ello vamos a hacer una pequeña reflexión tocando algunos versículos en cuanto a qué es lo que desea de Dios y de qué manera quiere Él que nosotros manejemos las finanzas, cómo aprender a ser un buen mayordomo en el manejo de las finanzas. El Señor Jesús enseñó mucho respecto al dinero y la manera de usarlo correctamente. Nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en él, ni tampoco debemos darle poca importancia. Vamos a aprender algunos de los principios bíblicos que tienen que ver con el dinero, pero también con los bienes materiales. Antes de considerar el tema de cómo debe manejar las finanzas un cristiano, veamos tres grandes principios respecto al dinero, a los bienes y a todo lo que tenemos en esta vida. Número 1, tal como empezamos leyendo ahí en Crónicas 29, 11 al 14, y que repite Pablo en Hechos 17, 24 y 25. Número 1, fundamental: Dios es el dueño de todo. El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales es este:
Dios es el dueño de todo. La Biblia deja muy en claro que este mundo y todo lo que en él hay pertenece a Dios. Dios es quien creó todas las cosas, por tanto, todas las cosas le pertenecen. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo, incluso Él lo dice claramente en la Biblia. En Ageo capítulo 2, versículo 8 leemos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el Salmo capítulo 50, versículos 10 y 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud. Nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Podemos poseer muchas cosas, pero su dueño es Dios. David reconoció a Dios como propietario de todas las cosas en el texto que leímos al inicio, solamente para remarcar o recalcar, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Principio número 2 que tenemos que aprender en cuanto al manejo adecuado de nuestras finanzas, de nuestros bienes, del dinero. El segundo gran principio respecto a esto, todas las cosas provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. David lo habla también ahí en el versículo 12, capítulo 29, primera de Crónicas, las riquezas y la gloria proceden de ti. Hechos 17:25, pues Él es, entre otras cosas, dice, ni es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Podemos ganar dinero trabajando mucho, pero es Dios quien nos da la fuerza para trabajar. La Biblia nos advierte del peligro de olvidar a Dios y decir en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es lo que habla la Escritura en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Imposible no acordarnos del ejemplo de Nabucodonosor allá en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, y se la pasó alabándose, y tú sabes el resultado, lo puedes leer allí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, pero es algo que jamás tenemos que olvidar. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ni es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Una y otra vez la Escritura habla, una y otra vez la Escritura remarca, la Escritura recalca que el dueño de todo es Dios, pero que además de Dios proviene absolutamente todo, y que realmente nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a ejercer una mayordomía cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Principio número 3, nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. El tercer gran principio respecto al dinero y a los bienes es ese, que nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Pertenecemos a Dios por creación. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 3, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También nosotros pertenecemos a Dios por redención. La Biblia dice, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, el apóstol Pablo escribiendo, o ignoráis que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. Puesto que nosotros mismos pertenecemos a Dios, todo lo que tenemos también le pertenece. David también reconoció este principio después de haber dado una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo. Dijo ahí en el versículo 14 de 1 Crónicas 29, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando podemos reconocer que todo lo que tengo pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me puedo librar. Fíjate, esto es importante. Me puedo librar de grandes preocupaciones. Todo es propiedad de Dios, no mía, y Él puede cuidarlo mucho mejor que yo. Lo que la Biblia enseña respecto al dinero. Dios da algunos mandamientos para que entonces ya lo que nos toca a nosotros, la parte práctica, la parte que nosotros tenemos que hacer énfasis para poder estarlo haciendo a la manera de Dios, haciéndolo de la manera en que Dios dice es, número uno, o la primera de varias cosas, no incurramos en deudas. Dios no quiere que su pueblo tenga deudas. La Biblia dice, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Cuando nos endeudamos, perdemos un poco de nuestra libertad. La Biblia dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7, muchas veces Dios llama a la gente a servirle, pero no pueden hacerlo por causa de sus deudas. Y esto es claro. Hemos visto a través de nuestra historia, nuestra propia vida o en la vida a nuestro alrededor, cómo es que algunos de nosotros incluso ha habido etapas en que necesitamos trabajar tiempo extra o necesitamos trabajar incluso hasta el día domingo. ¿Todo por qué? Porque tenemos que pagar. Nos hemos endeudado de tal manera que no nos alcanza lo que ganamos para poder salir de las deudas, y todo eso tiene su origen en eso, en endeudarse, en hacer uso indebido en este mundo actual de tarjetas de crédito, tarjetas departamentales y préstamos que a veces ni siquiera son necesarios y que finalmente nos van a acabar ahogando, y que son temas que vamos a ir tratando detalladamente en cada una de esas lecciones siguientes. Pero es importante que como aspecto general es que Dios no le gusta que nos endeudemos. Otro principio, todos estos principios que estoy compartiendo ahora tienen que ver con las lecciones siguientes y tienen que ver cómo lo vamos a ir explorando poco a poco con la ayuda de más versículos todavía, pero es importante mencionar porque tiene que ver con el manejo de nuestras finanzas, de acuerdo a la dirección de Dios. El amor al dinero ha destruido más gente tal vez que ninguna otra cosa. La Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es lo que escribe el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No tienes que ser rico para amar el dinero. Muchas veces los que tienen menos dinero lo aman más y ponemos 1000 justificaciones, y en este tiempo que estamos pasando, en este tiempo que estamos enfrentando de gran aflicción por la pandemia mundial que tenemos a causa del ya famoso coronavirus, bueno, es un buen pretexto para decir, tenemos que salir a trabajar, si lo tenemos que hacer, pero a la par de que lo hacemos, y lo hacemos con las medidas preventivas y todo lo demás, que tampoco se vuelva esto una obsesión. Yo creo que es el equilibrio que a veces nos falta. A veces somos demasiado exagerados o a veces somos demasiado limitados. La cuestión es que si tenemos ese equilibrio que no solamente pensemos que el dinero, claro que nos aflige. Yo en carne propia lo estoy viviendo ahorita, no tengo trabajo. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido solamente la misericordia de Dios
de haber salido adelante, la generosidad de muchos a mi alrededor, hermanos, familia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que estoy haciendo lo que a mí me corresponde, mando currículums, estoy tratando de pronto conseguir trabajo, y bueno, lo que sí espero es no afanarme demasiado, no caer en esa circunstancia que realmente esté dejando de lado lo verdaderamente importante, que es saber que Dios está en el control de todo. La Biblia nos advierte contra los planes rápidos y fáciles de hacerse rico. Los hombres fraudulentos usan a veces proyectos de hazte rico pronto para robarle dinero a la gente confiada. Y mira, no solamente es en el medio del mundo, en el medio material, sino incluso en muchos grupos cristianos, la gran mentira de la gran prosperidad y de saber que tú puedes en un instante, eso es una falsedad. Dios nos va a dar lo suficiente y que nosotros podamos aprender a manejar lo suficiente para poder seguir viviendo con la plena convicción de que Dios está en el control de todo. Proverbios 28-22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y ya hemos hablado lo que Hebreos capítulo 13 versículo 5 habla y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Ahora, la avaricia no solamente es en cuanto al dinero, sino no estar contento con lo que uno tiene. ¿Qué más quisiera uno? Y eso es tal vez el sueño o la meta o el propósito de algunos de nosotros, de tener una casa tal vez más grande, más elegante, de tener un carro nuevo, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, en este tiempo, sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aflicción, hay que darle gracias a Dios de estar vivo, de tener salud, de no estar cayendo en enfermedad, porque cuánta gente a través de este tiempo se ha ido. Ahora, no acumular riqueza por acumular. Todo cristiano debe ahorrar algo de lo que gana para tener recursos en casos de emergencia, pero no debemos acumular más dinero del que realmente corresponde. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, dijo: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Esto está en Eclesiastés capítulo 5 versículo 13. El Señor Jesús nos insta a hacernos tesoros en el cielo en vez de juntarnos tesoros en la tierra. Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esto lo habla el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21. Y finalmente, y con esto prácticamente quiero terminar, no hagamos del dinero nuestro Dios. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo hacer del dinero nuestra meta en la vida. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Nuestro Señor expresó: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y esto es algo totalmente cierto para nosotros. La Biblia nos advierte una y otra vez contra el peligro del dinero, contra el peligro del manejo inadecuado de las finanzas en nuestra vida y de aceptar la dirección de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. La Biblia nos advierte una y otra vez del peligro contra el dinero. Jesús llamó riquezas injustas porque el dinero es parte del injusto sistema mundial de Satanás y muy a menudo lleva a la gente lejos de Dios. La Biblia dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9. El dinero da a la gente un sentido de poder e importancia, pero no ofrece seguridad verdadera.
y volteemos a ver lo que ha ocurrido en este tiempo que entre otras cosas hemos aprendido también muchas situaciones en cuanto al materialismo, en cuanto a la economía. Es cierto que hay una gran aflicción, pero también es cierto que todo esto nos ha enseñado que finalmente somos frágiles como seres humanos y que aún aquella gente que es multimillonario o que tiene muchísimo dinero también ha muerto. Y todo el dinero del mundo no le ha alcanzado. Ahora mismo conozco casos donde a pesar de la abundancia de bienes, de dinero y de propiedades, hay gente dentro de esa familia que está enferma y que es imposible que pueda aliviarse. Algunos incluso ya en enfermedades terminales. Pero todo esto es lamentable, es para lamentarse. Hay que seguir orando porque Dios se glorifica en la salud de cada uno de ellos, pero es lamentable tener que aprender que ni todo el dinero del mundo es suficiente, porque el único que realmente tiene el poder y tiene todo es Dios. Así es que si a veces nos sentimos que con el dinero ya tenemos poder, tenemos importancia, la verdad es que no hay ninguna seguridad. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y bueno, creo que son algunas de las cosas, todavía hay más, pero las iremos tocando paulatinamente. Lo cierto es que en esta tercera lección en la que hemos tocado acerca de la voluntad de Dios en las finanzas, uno tiene que aprender a reconocer en su vida el plan de Dios que Él tiene para la familia, para nuestra vida, para la sociedad en general, para todos aquellos que quieran seguir la dirección de Dios. Y creo que con lo que los textos y los principios y todo lo que hemos compartido nos puede ayudar a comprender la voluntad de Dios en las finanzas. Y ojalá que podamos ponerlo en práctica, sobre todo en este tiempo en que la economía está realmente de manera desastrosa para muchos de nosotros. Gracias otra vez, seguimos ocasionalmente estoy compartiendo mensajes, pero estaré compartiendo así algunos mensajes que tienen que ver con el ser discípulo de Cristo y mensajes de esta serie que estamos tratando de compartir acerca de la mayordomía cristiana. Gracias otra vez, que Dios te llene de bendiciones. Hasta pronto.